Bueno, ante todo, muy buenas tardes, profesora. Expondré el presente caso en base al caso Rolex que se le involucraba a la presidenta actual Dina Boluarte, presentando el curso, que es el curso de Filosofía del Derecho de la carrera de Derecho, análisis del caso Rolex. El que le expone será yo, mi persona, Carlos Alberto Escudero Rodríguez, desde Lima, Perú, del presente año 2025. Bueno, haciendo una breve reseña de la firma, nuestro bufete es una oficina de abogados que trata de demostrar la democratización por la vía de la legalidad, la licitidad y la honradez. Para eso hemos empleado el estudio del caso Rolex, pero desde diferentes fuentes filosóficas que abarcan la moral, la ética y la política filosófica. Tanto en el aspecto de la filosofía griega como también medieval y de ahí contemporáneo. Haciendo un resumen del contenido, hubo un caso polémico concerniente a la presidenta Dina Boluarte, del caso Roles, que por ley el presidente cada año tiene que presentar un descargo de sus ingresos y egresos anuales a la Contraloría. Es ahí en donde comienzan a sospechar que hay, como se diría, un enriquecimiento ilícito. Como se menciona en el resumen del contenido, donde se indica que involucra a la presidenta de la República en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de bienes. Se trata de un caso que ha conmocionado al país. El análisis se desarrolló en tres etapas interconectadas. En primer lugar, se presentó una disección jurídica fáctica del caso, detallando la cronología de los eventos y las acusaciones del Ministerio Público. Y después viene el otro punto a tallar, que es: a continuación se someterá la conducta de la mandataria a un escrutinio ético, político y a través de principios filosóficos que nos resalta Sócrates, Platón, Aristóteles, la corriente contractualista y Emmanuel Kant. Siguiendo con la exposición, análisis del caso de presunto anatomía de la corrupción. Como podemos ver, en la fecha del 29 de marzo del año 2023, la Fiscalía, ante la falta de cooperación de la mandataria y su alegación de problemas de agenda, allanó su domicilio y el Palacio de Gobierno. La presidenta, en un mensaje institucional, calificó las acciones como un ataque sin cuartel a la institución presidencial y a la denuncia por un acoso sistemático. La defensa de Boluarte dijo que los presentes relojes de marca Rolex fueron obsequio de un amigo que en ese entonces era gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Después reargumentó otra versión, que eran a causa de un préstamo que no tenía fin de pago, y después cambió su otra versión. Bueno, yendo al aspecto jurídico del ámbito penal, tipificado en el artículo 401 del Código Penal, este delito castiga el funcionamiento o servicio sin poder justificar razonable dicho aumento. En el caso de funcionarios de alta dirección, como la presidenta, la pena se agrava más, pudiendo oscilar entre los 8 a 18 años de prisión. ¿Pero qué no dice la ley 2748.2? Es la que regula la obligación de presentar estas declaraciones juradas para los funcionarios públicos, sobre todo para el Poder Ejecutivo, el presidente, que tiene que rendir cuentas anuales durante cada 12 meses a la Contraloría y también al Poder Legislativo, para ver cómo está haciendo con las finanzas o si hay malversación de fondos para su interés propio. Siguiendo con la exposición, nos enfocaremos sobre las leyes injustas y la desobediencia en Sócrates. ¿Sócrates qué decía en este pensamiento? En un país de democracia o un estado de derecho deben respetar las normas sociales, porque gracias a ellas podemos vivir en un beneficio con educación, seguridad, salud
y leyes que nos favorecen. Como también las leyes pueden repercutir, ya sea en nuestro favor o en nuestra contra. En este caso, la diferencia de fondo es abismal, como se estipula acá. La desobediencia que Sócrates rechaza era un acto individual. Sin embargo, la evasión y la crítica de una jefa de Estado contra el proceso legal que le investiga tiene el potencial de corromper a la legitimidad de todo el aparato estatal, normalizando la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Por un lado, Sócrates defendía la democracia, pero decía que las leyes están para cumplirse, así sean a nuestro criterio de favor o a nuestro criterio de contra. Teníamos que cumplirlo. En este caso, su fundamento es que podemos ver que en el caso demuestra cómo una líder que ataca la legalidad, en lugar de respetarla, degrada la autoridad moral del Estado ante los ojos de los ciudadanos, desmantelando el pacto social que lo legitimita. ¿Qué quiere decir ese contenido? Así como ella ha sido elegida, no ha sido elegida democráticamente, pero por ley constitucional se le asignó el puesto de presidenta después del fallido golpe de Estado que hizo Pedro Castillo. Ella está desprestigiando a la sociedad peruana por su accionar ilícito. Eso representaría que si en ella no hay honestidad, en una sociedad de Estado de Derecho no hay honestidad entre nosotros, a los ojos de la eternidad. Por otro lado, sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de ideas de Platón. ¿Qué nos dice Platón? Platón es en su obra de la República. Platón decía que la democracia es corrupta. A contraposición, él prefería, como se diría, una aristocracia. Y la aristocracia, si comenzamos a degradar su palabra etimológica, es la ausencia de una democracia para que se elija a uno o a un grupo, pero de sabios, que sepan gobernar, que no haya robo ni hurto, que haya al contrario honestidad, transparencia. ¿Y qué quiere decir esto? En el caso de lo que plantea Platón es el claro ejemplo de la democracia hoy en día, que no es una democracia pura, sino una democracia corrupta, que por un lado se cumplen las leyes, pero por otro lado lo usan para beneficio de uno. Por eso que a ella, en este caso, a la presidenta Dina Boluarte, por lo que le ampara, como se diría la ley que le hace cuidar ese puesto presidencial, hace que las investigaciones no vayan más allá de su contra. Después tenemos sobre la justicia y la moral ética de Nicomaco en Aristóteles. La conducta de la presidenta no solo es legalmente cuestionable, sino que gozaba su capacidad moral para liderar. La falta de honestidad la aleja de la virtud necesaria para guiar a la polis hacia la felicidad. En este caso, acá hay una palabra que es eudaimonía, que es una palabra que traducido al castellano es la felicidad o camino a la felicidad, que resaltaban bastante los filósofos griegos. La ley no es suficiente, por eso que la polis, una buena sociedad con un estado equilibrado y justo, construye una población feliz. Como nos dice acá, este caso demuestra que cuando el líder carece de ética personal, se compromete la integridad del sistema político en su totalidad, ya que desde la visión aristotélica y la ley no es suficiente si no está respaldada por la moralidad pública. La solución a la crisis de la corrupción, por lo tanto, no puede limitarse al castigo, sino que debe buscar restaurar una virtud cívica y honestidad. Debe haber desde un comienzo un compromiso de educación cívica, un compromiso cívico y moral, ¿no? Para poder ejercer un cargo público y mayor aún de relevancia alta, que es la presidencia, porque es lo que representa, como se diría, a la sociedad, ¿no? Y más aún si hay una sociedad que aún no se supera el índice de pobreza y hay todavía, como se dice, desigualdad. Después, yendo sobre los estados de contraculturalismo social y la corrupción, planteados en base a las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes, ¿qué nos dice? Que el Estado es como el Leviatán. El Leviatán era una criatura mitológica fuerte, y ese es el Estado, es fuerte, una fuerza suprema e invencible, creada para proteger a los individuos. El Leviatán
es el Estado, y el Estado debe proteger a los individuos, y para proteger tiene que ser honesto, transparente. Pero si no hay esas virtudes, eso va a representar lo que va a conllevar a que no hay un cumplimiento de contrato social, y va a ser una ruptura entre Estado con sociedad. Igualmente plantea John Locke, argumenta que el pacto social tiene como fin principal proteger los derechos naturales de los individuos, la vida y la libertad y propiedad. Pero en este caso, al ver que hay una violación por medio de un enriquecimiento ilícito, para él la corrupción es una violación en este pacto por parte del gobernante, quien al abusar de su poder se pone en un estado de guerra con el pueblo. Al no haber una honestidad transparente del mandatario, ya está habiendo una rivalidad, tanto de la sociedad como del poder ejecutivo, que se puede prolongar, en este caso, en una crisis política. Jean-Jacques Rousseau entiende el Estado como la materialización y la voluntad general de la expresión de la soberanía popular y bien común. Por lo tanto, él argumenta que en el caso Robles no es un mero incidente aislado, sino una manifestación de la traición al contrato social. El acto corrupto de un líder desencadena una crisis de confianza que destabiliza las instituciones, justifica la resistencia política y demuestra que el pacto fundamental ha sido violado. La corrupción desde esta perspectiva no es un delito contra el patrimonio, sino un ataque directo a los cimientos morales y políticos, pero de la sociedad. Así como la sociedad confía, ya no va a confiar, porque es un defraude a la sociedad. De ahí seguimos con el planteamiento de Kant. La ética de Immanuel Kant es fundamental en la noción del deber por el deber, una acción moral que no está motivada por el interés personal o la inclinación, sino por la buena voluntad de obedecer la ley moral. Está en su libre albedrío de lo que ella debe obedecer la ley moral en la sociedad, para tener una investidura de honestidad, transparencia y equilibrio, para que pueda transmitir lo que se dice una seguridad institucional. Pero al no haber eso y haber todo lo contrario, hay una inseguridad institucional. Y si hay una inseguridad institucional, también va a haber un desequilibrio social. A consecuencia, puede haber también una crisis política. En las conclusiones planteadas por la solución, en el caso Robles de la presidenta Dina Boluarte, analizó desde una perspectiva jurídica y filosófica. Se demuestra que la corrupción en el Perú es un fenómeno complejo que trasciende la mera infracción legal. Las contradicciones en su declaración y la falta de transparencia no solo constituyen presuntas infracciones en el Código Penal y la Ley número 27482, sino que en la forma más fundamental revela una profunda crisis, legitimidad y moralidad en el Estado, desde la perspectiva socrática, platónica, aristotélica, desde el contractualismo y la perspectiva kantiana. Es por eso que en el ámbito jurídico institucional asegura la autonomía del sistema de justicia. El gobierno debe abstenerse de cualquier acción que busque politizar o delegitimizar. Acá hay un punto muy crucial y muy clave, que un poder no debe estar por encima de otro poder. Claro, se dice que son poderes autónomos, ¿no? Pero jurídicamente y legalmente la ley ampara a algunos poderes, como en el caso de la presidenta, que tiene blindaje, ¿no? Es por eso que hay leyes que se deben anular cuando uno cumple el cargo superior o cargos públicos de renombrancia, para que puedan a lo menos ejercer de una manera correcta, ¿no? Si hay más adelante una acción ilícita, puede ser sometido a investigación con el debido proceso y a juicio, como todo ciudadano normal. Y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, que se debe revisar y reforzar desde luego la ley 27482, para que las declaraciones juradas de bienes y rentas sean más transparentes y accesibles al público, y no a un determinado organismo jurídico, ya sea tan solo para el poder legislativo o el poder ejecutivo o judicial, sino para todos. Porque al fin y al cabo el pueblo representa al Estado, ¿no? Porque el pueblo elige al Estado desde una manera democrática representativa. En el ámbito político-moral,
adopción de un código de ética kantiana para su función pública, que se debe desarrollar un código de ética para toda persona pública que va a ejercer todos los rangos públicos, pero con un compromiso de lealtad para servir al pueblo y no a sus intereses. Promoción de la virtud pública y el bien común y empoderamiento de la ciudadanía, restaurando el pacto social. Las, la constitución debe estar más orientada a que la sociedad o cada individuo que conforma la sociedad tenga el poder, ¿no? De una manera democrática. Porque si le van a dar, muy aparte de que resalta los derechos fundamentales y las funciones de los poderes del Estado, si no le van a dar una mayor tutela al gobierno, en este caso que somos nosotros la sociedad, va a seguir habiendo ese desequilibrio de corrupción y de malversación de fondos, ¿no? En conclusión, el caso Roles es un llamado de atención a la fragilidad de nuestra democracia. La solución debe ser integrada y valiente, combinando la acción legal con una profunda transformación cultural y moral. Solo restaurando la ética por el pilar de la política podremos aspirar a un futuro mejor. Gracias.